Buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a este primer día de la Feria de Ciencia de Datos, organizada por GovLab, Universidad Adolfo Ibáñez, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno. Durante esta sesión, Algoritmos Públicos en Chile, cómo se están usando los datos en el Estado, se presentará el repositorio de algoritmos públicos realizado por nuestra institución y también el informe inicial desde su construcción. Para iniciar esta feria y esta actividad, la decana de la Escuela de Gobierno, Diana Kruger, nos dirigirá palabras de bienvenida. Adelante, Diana. Nuestros aliados del GovLab, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el día miércoles, si no me equivoco, va a haber un curso que habla acerca de inspecciones proactivas o conocidos también como sistemas de alerta temprano, que son tan relevantes para distintas instituciones del sector público y o privado también, no están limitados al sector público solamente. También quisiera aprovechar esta instancia para comunicar, anunciar que tenemos un diplomado nuevo del GovLab después de muchas versiones y el éxito que hemos tenido en nuestro diplomado insigne, que es el de Ciencia de Datos para las Políticas Públicas. Vimos la necesidad o detectamos la necesidad dentro de nuestros usuarios de ofrecer un diplomado que esté orientado hacia la transformación de la gestión pública en la era digital, que es podríamos, para describirlo así de una manera muy simple, por lo menos como yo lo entiendo, es una combinación de diplomados de gestión pública, pero también en esta nueva realidad que vivimos, que es la realidad de un mundo digital, con redes sociales, con una gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Así que ese diplomado después pueden, si están interesados, preguntar cuándo empieza, pero si no me equivoco empieza en abril o mayo de este año. También quisiera mencionar y destacar el esfuerzo de esta iniciativa que va a ser la temática de hoy, que es el repositorio de algoritmos públicos, una iniciativa propia del GovLab, quien después de muchos años de trabajo conjunto con distintas instituciones del sector público, reflexiona y se da cuenta que es importante compartir con la comunidad o crear un espacio donde se puedan compartir los distintos algoritmos que se están creando en el sector público que hace uso de información administrativa de datos personales. Según mi visión y acerca de esta temática, este repositorio cumple múltiples funciones y no le quiero quitar las palabras a María Paz, quien va a hablar de eso en unos minutos, pero según mi visión, una de los no sé si llamarle objetivo, pero una de las razones fundamentales, uno de los beneficios fundamentales de este repositorio es fomentar el uso ético de los datos, fomentar la transparencia, que son pilares sumamente importantes para tener una buena gobernanza de los datos, una buena gestión pública y al final fortalecer nuestra democracia. Así que los felicito por esta iniciativa y les deseo mucho éxito. Que tengan una linda jornada. Yo me voy a quedar hoy y espero poder participar. Ya vi la agenda de la semana, quisiera estar en todos los cursos, soy muy entusiasta, muy matea, pero aquí de repente voy a aparecer en las pantallas como alumna. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por esta bienvenida y este marco tan importante para nosotros también, porque de alguna manera nos da un contexto a los siguientes días que vienen y que hemos preparado en la idea de generar una instalación de una temática tan relevante y de innovación profunda que también requiere la administración pública. Y hoy día nos hemos reunido para responder la pregunta: ¿cómo se están usando los datos en el Estado? Y a continuación se presentará el repositorio de algoritmos públicos y los resultados de este informe anual asociado a la iniciativa. Agradecemos por lo mismo la presencia de la expositora y de los panelistas que hoy día nos acompañan. Ya ha sido presentada de alguna manera por nuestra decana. Quien expone va a ser María Paz Hermosilla, directora de GovLab, periodista
UC y máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Además, es directora académica del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas de nuestro laboratorio. José Nostroza, magíster en Gestión y Políticas Públicas y abogado de la Universidad de Chile, además consultor senior del Centro de Sistemas Públicos de la misma institución. Nos acompaña Armando Guío, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. De esta forma, damos inicio al taller Algoritmos Públicos en Chile. ¿Cómo se están usando los datos en el Estado? Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y esas preguntas van a ser respondidas al final del panel. Adelante a nuestros panelistas y a nuestra expositora. Muchas gracias, Vita. Hoy día, como les contaba Vita, vamos a estar contándoles un poco cuáles son los resultados de este repositorio que estamos lanzando. Y también voy a presentar yo primero y luego vamos a tener a José y a Armando comentando y agradecerle. Con José ya nos conocimos cuando yo regresé a Chile por ahí por el año 2016, el principio del 2017. Él en esa época estaba a cargo del programa de modernización del Estado de Hacienda, de la Secretaría de Modernización, y ahí hemos interactuado en diversos roles. El año pasado editó mi capítulo de libro, que me costó sangre, sudor y lágrimas, que se publicó a fines de septiembre, un libro muy interesante, de hecho, de modernización del Estado, con 12 capítulos distintos. Yo soy autora de uno sobre integración de datos administrativos para mejorar el diseño y evaluación de políticas públicas. Así que por ahí nos hemos relacionado en grupos de expertos de modernización y bueno, en muchas cosas en su rol en algún minuto en el Consejo Directivo del Laboratorio. Así que gracias, José, por tomar la invitación y darte el tiempo para hacer este comentario. Y también nos acompaña Armando Guío, que es de Colombia, que trabajó, ¿no es cierto?, en la estrategia de inteligencia artificial de Colombia, en el repositorio que ellos tienen de sistemas de inteligencia artificial y en todo el marco ético de uso de la inteligencia artificial, que nos conocimos en el marco de FAIRLAC, que es la iniciativa de inteligencia artificial responsable de América Latina que tiene el BID, y del cual el GovLab también es parte. Así que muchas gracias, Armando, también para darnos la perspectiva internacional. Nosotros, para que todos sepan acá, no sé si hay gente de América Latina, queremos avanzar en esto en América Latina, así que estamos buscando socios, alianzas, para armar un proyecto entre varios países y con distintos organismos públicos, así que también si hay funcionarios públicos de otros países de América Latina, bienvenido sea para que podamos colaborar. Así que con eso voy a compartir mi pantalla. No sé, Vita, si hay algo en el chat que ahí le pido ayuda a alguno de los colaboradores, si hay algo en el chat que tenga que mirar, por favor me dicen. Todo bien. Todo bien, sí, por un momento no. Ok, perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla y ahí está. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Perfecto. Ya. Bueno, como les contó Vita, yo aquí soy un poco la directora de orquesta. Esta idea, de hecho, vino de mi experiencia en el GovLab de la NYU, en donde me tocó participar de la creación de distintos observatorios, y cuando empezamos a trabajar en el GovLab, en realidad nos pasaba mucho que nos preguntaban quién estaba haciendo qué con datos en el sector público, con sistemas de algoritmos de ciencia de datos, y nosotros comentábamos, ¿no es cierto? Le decíamos las cosas que sabía, o sea, que habíamos aprendido en clases, que nos enterábamos por aquí y por allá, pero faltaba en realidad un esfuerzo sistemático. Entonces por eso decidimos crear este repositorio de algoritmos públicos. Tuvimos largas discusiones respecto de qué es lo que entraba en un repositorio así. No fue fácil poner, ¿no es cierto?, los bordes, más encima que un concepto marketeable. Quizás el concepto algoritmos es un concepto desconocido, ¿no es cierto?, pero es esto de la fórmula, una serie de pasos estructurados que toman insumos y los convierten en un resultado. En este caso lo que nos interesa, ¿no es cierto?, son los sistemas de toma de decisiones automatizadas y semiautomatizadas. Este es un primer paso, este repositorio que ya pueden ver en internet, algoritmospúblicos.cl, ha sido hecho con la colaboración de un equipo de ayudantes de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez,
Este proyecto no ha tenido de momento algún financiamiento, digamos, alguna, no sé, un fondo. Estamos activamente buscando fondos para poder ir complementándolo, así que es un primer paso. Es una primera etapa que abrimos extensamente a la comunidad. Nosotros sí lo presentamos en octubre del año pasado a un grupo pequeño de 100 innovadores públicos que asistieron a nuestro taller en el marco del encuentro anual, ¿ya? Así que quizás algunos de ustedes ya lo conocieron en esa instancia, pero hoy día les presentamos también los hallazgos, los resultados del análisis de la primera ronda de casos, ¿ya? Entonces, ahí está avanzando así. Entonces, ¿qué es el repositorio? Bueno, es una plataforma digital, ¿no es cierto?, donde vamos a recopilar información sobre sistemas de soporte o de toma de decisión. Nosotros aquí acogemos una nomenclatura que se está usando en inglés, los Automated Decision Making Systems. La OCDE del BID lo han tomado, básicamente sistemas que ayudan a la toma de decisión, por ejemplo, proponen una posible alternativa, un camino, le proponen una posible respuesta, por ejemplo, a un funcionario público, o que de lleno toman una decisión. Por ejemplo, asignan a un niño a una escuela, ¿ya? Entonces, es en ese rango. Pueden ser algoritmos simples, como el sistema de admisión escolar, que, ¿no es cierto?, que son algoritmos de regla de negocio, con ciertas reglas y finalmente una componente aleatoria, o pueden ser algoritmos muy complejos como lo son unas redes neuronales, y en este caso, por ejemplo, lo que se usa para detectar retinopatía diabética, que es una enfermedad de los ojos en pacientes diabéticos en Chile. Entonces, el borde son estos sistemas de toma de decisión, de soporte de decisión, automatizados y que se hayan hecho en una institución pública de Chile, ¿ya? Nos interesa el Estado en su amplitud, ¿ya? ¿Qué nos motiva para crear el repositorio? Bueno, son como dos palabras, visibilizar y caracterizar. O sea, queremos visibilizar para qué se están usando estos sistemas que están basados en datos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos que las instituciones públicas puedan innovar. Creemos que hay mucho potencial para la innovación y pasa muchas veces que yo no sé qué es lo que puedo hacer. Nos pasa en nuestros cursos que una vez que les mostramos 20 tipos de casos a los estudiantes, dicen, ¡ah! Yo podría hacer esto. Entonces, eso es lo que queremos propiciar. Y teniendo este catálogo, ¿no es cierto?, es mucho más fácil. Les podemos decir, anda a mirar lo que se está haciendo en salud. Por ejemplo, hemos tenido muchos directores de hospitales en los últimos 2 años en nuestros cursos. Mucho más fácil es poder decirles que vayan a mirar ese repositorio y a sacar algunas ideas. Entonces, esa función de visibilizar como para incentivar la innovación en otros que ya tienen interés es muy claro. Y lo segundo es caracterizar, o sea, tratar de entender cómo se están usando los datos. Y ahí, en la segunda parte, obviamente es donde nos encontramos con la gran mayoría de los desafíos. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Bueno, el Estado, ¿no es cierto?, está usando mucho más datos. No sé si ustedes sabían, pero la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, en Chile implementó un asistente virtual que apoya a los abogados en los controles de detención, que tiene algunas componentes de inteligencia artificial. El Ministerio de Educación, como les comentaba, tiene, ¿no es cierto?, un sistema de admisión escolar basado en un sistema automatizado, y si bien hemos avanzado en los datos abiertos, desde el año 2011, tenemos, ¿no es cierto?, en esa época se hizo el portal, se hizo un instructivo presidencial, nos sumamos a la alianza del gobierno abierto, el OGP, Open Government Partnership. Igualmente las mediciones de datos abiertos en Chile nos dejan en el 5º lugar, y de hecho en la última medición regional del barómetro de datos abiertos estamos 6º, ¿ya? Entonces igual tenemos espacio para avanzar en Chile en temas de datos. También, eso es si miramos los datos abiertos. Ahora, si miramos aspectos como de la gobernanza de datos, un estudio reciente de la CAF identifica como líderes regionales en temas de datos a Brasil y a Colombia, con un compromiso sólido, Argentina y México, y Chile está entre los 8 países que dice tienen competencias iniciales. Ya estamos en la misma categoría que Uruguay y Perú, según este estudio de la CAF. Ahora, ¿cuáles son algunos factores que miran? Por ejemplo, que no tenemos un director nacional de datos, o una función comparable, que no tenemos un departamento o unidad específicamente responsable de apoyar este uso de datos, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas como que nos motivan también, o sea, en este minuto, este repositorio lo podría estar haciendo el gobierno central, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que uno quisiera, pero bueno, por mientras tanto, vamos a apoyar desde la universidad en esto, pero claro, en un mundo ideal terminaría esto en un catálogo que ojalá lo coordinara la unidad de datos si esta existiera, o el Chief Data Officer, para apoyar su gestión, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo hacemos este repositorio? Bueno, lo primero es cómo sabemos que existen sistemas. Nuestra metodología se basa básicamente en búsqueda en redes sociales, búsqueda en prensa, nos enteramos a través de, como diría, el efecto bola de nieve, ¿no es cierto? Va conversando y le cuentan y uno va llegando a través de comentarios, desde los estudiantes que nos cuentan en las clases. Lo que sí, nuestro repositorio solamente toma sistemas que son públicos, porque nosotros muchas veces nos enteramos de sistemas, pero que no hay información pública, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no porque yo sepa que está ocurriendo algo, voy a poder poner en el repositorio si ese algo no tiene información pública. Entonces, primero me entero, luego vamos a buscar la información del sistema en fuentes de acceso público en Internet y luego creamos esta ficha con campos estandarizados. Tuvimos una oportunidad de hacer más sistemática la metodología, al menos en el punto inicial, que ¿no es cierto?, que es este punto de, voy a poner, de identificación, cuando con el Consejo para la Transparencia el año pasado hicimos un catastro, ¿ya? Que ahí tuvimos la oportunidad de oficiar a 870 organismos del Estado que están regulados bajo el Consejo, y nos contestaron unos 270 y algo, de los cuales identificamos 93 sistemas, de los cuales habían varios repetidos, llegamos a unos 70 y algo únicos, y de esos, los que tenían links de información pública, o que pudimos encontrar información pública, los incluimos en el repositorio. Así que hubo un esfuerzo, gracias al Consejo para la Transparencia, que era un proyecto paralelo a este, pero que aprovechamos como de un ejercicio y creo que salieron por ahí 10 sistemas más de los que habíamos logrado por otras metodologías. Y para que se den cuenta, tenemos en este minuto 15 sistemas más en carpeta. Hoy día en la mañana conversaba con Miguel, nuestro ayudante de investigación actual, y me decía que tiene en su planilla Excel 15 que aún no tenemos la ficha lista para subir. Entonces, vamos a seguir nosotros actualizando este repositorio, pero por supuesto que si uno pudiera tener recursos, por ejemplo, para hacer un catastro anual en alianza con un organismo público, distinto sería el sistema. Ahora siempre estas cosas, cuando son voluntarias, vamos a tener una foto parcial, ¿no es cierto? Uno siempre, por supuesto, podría sentarse y revisar todos los sitios web de todas las instituciones con cada pestañita, y quizás también llegaría a más sistemas. Hay distintas formas, ¿no es cierto? Nosotros, eso sí, por ahora no hemos asumido otras metodologías como lo podían ser entrevistas. O sea, como les digo, hasta ahora la metodología ha estado limitada a eso, pero uno podría, por supuesto, pensar en más cosas que te permitieran ampliar el abanico. Los campos de descripción son los que se ven ahí. Bueno, ustedes los pueden ver en el portal. Tenemos desde, obviamente, el título del proyecto. Los clasificamos ahora en dos grandes formas, que son los objetivos de desarrollo sostenible y la clasificación funcional del gasto, que lo escogimos porque es como algo cercano que el funcionario público más o menos entiende, aunque también tuvimos largas discusiones sobre qué tipo, cómo clasificar por sector, etcétera. Al menos esto está normalizado y varios países usan diferentes clasificaciones del gasto que vienen desde el FMI. Tenemos la fecha de lanzamiento, algunas etiquetas, el estado conocido, saber si esto está en uso o no, gran dilema. Cuáles son, por supuesto, la institución pública, el ejecutor, que es si lo hizo el organismo público o, por ejemplo, una universidad. Vamos a ver que las universidades tienen un rol en estos sistemas, financiamiento, etc. Entonces hay distintos campos que hemos determinado y que, por supuesto, esto es algo que uno podría decir, cada vez hay más campos, pero también hay un límite de la información que uno puede obtener de fuentes públicas de acceso a Internet, ¿ya? Entonces, lo más largo aquí es la descripción, ¿no es cierto? La descripción del sistema individualizado, donde ponemos como un párrafo o dos párrafos de información. Las limitaciones, bueno, muchísimas de esta metodología. Por supuesto, no existe una obligación de transparencia específica del uso de algoritmos en el Estado. Nosotros publicamos el año pasado un estudio al respecto. Entonces, en verdad es un poco de lo que nos vamos enterando, ¿ya? En ese sentido no es que haya una obligación de transparencia activa donde podamos revisar o crear una API mejor dicho, crear un robot que haga web scraping de todo lo que se declara mensualmente, ¿ya? Nos pasa mucho limitaciones que la información pública, por ejemplo, la cuenta pública participativa, que es una fuente de información, no tiene toda la información que necesitamos, no encontramos los informes técnicos. En ese sentido tiene variadas limitaciones. Obviamente puede estar desactualizado. Nosotros vamos a actualizarlo una cierta cantidad de veces al año, pero los sistemas a veces se pasan en el fondo al olvido, se dejan de usar y no tenemos cómo enterarnos.
¿ya? Entonces, en ese sentido tiene varias limitaciones la metodología, pero nos vamos a enfocar en el vaso mitad lleno, en lo que sí se puede hacer, y en ese sentido nosotros sí tomamos 50 casos, como les decía, la fecha de corte la hicimos el 24 de septiembre del año pasado. Como les decía, ahora en la segunda vuelta, de aquí, no sé, a marzo, abril, espero, vamos a tener otros 15 casos más, y vamos a iniciar una campaña donde esperamos que ustedes nos ayuden y nos cuenten qué sistemas conocen. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esperamos a través de ustedes, funcionarios públicos y investigadores, y que el rol que tengan en el ecosistema de innovación pública, que nos puedan contar. Y de hecho, también si ustedes si ustedes creen que hay una información que no representa bien el sistema, por ejemplo, que es de su servicio público, también nos pueden contar. Y lo vamos a corregir, por supuesto, ¿ya? Esa es la idea. Así que esto sea un proceso colaborativo e iterativo como los propios de las metodologías de la innovación. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos de estos 50 sistemas? Bueno, la gran mayoría están en salud, que esa fue la primera categoría, 28%, y después le siguen asuntos económicos. Lo que menos encontramos fue en servicios públicos generales, que es una categoría que, por ejemplo, se usa para categorizar temas como organismo ejecutivo y legislativo, asuntos financieros y fiscales, son categorías como bien de gasto. Por ejemplo, el algoritmo de reserva de extranjería de horas del Ministerio del Interior es un ejemplo de un algoritmo de servicios públicos generales. Pero salud fue lo que más encontramos, y obviamente hace sentido con respecto a lo que está pasando también en el mundo. También creo yo que es importante que en salud, donde tenemos muchas carencias, ¿no es cierto?, uno podría también ver que los algoritmos sirven para apoyar la salud, si es que se hacen de manera responsable, por supuesto, y ahí en ese sentido quiero hacer una aclaración: nosotros no evaluamos si un sistema está bien o mal hecho, o si se implementó de manera ética o no ética. Eso está fuera del alcance del repositorio. Nos encantaría hacer un estudio al respecto, por supuesto, pero no es algo que se puede hacer con esta metodología. Por tipo de tarea, ahí nosotros acogimos una metodología de la OCDE de clasificación de estos sistemas, y ahí lo que más se usa es predicción. 26% de los 50 sistemas que mapeamos son de predicción. Por ejemplo, existe un modelo predictivo de deserción escolar, ¿ya? Que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de Educación, y trata, ¿no es cierto?, de ver cuál es el riesgo de que alguien deserte, que deje el sistema escolar, y que después los colegios, por supuesto, apliquen protocolos para poder retener, ¿no es cierto?, a ese estudiante. Las otras tareas más comunes, reconocimiento. Aquí estamos hablando de reconocer información que puede haber en imágenes, videos, texto, algo que está ocurriendo en el tiempo presente. Aquí, por ejemplo, está el Metro Valparaíso, que está usando cámaras con reconocimiento facial, esto para ver si se usa bien o no la tarjeta de beneficios escolares y de adulto mayor. Y las otras dos categorías que tienen 18% cada una es optimización y la otra es los soportes de interacción. La optimización, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, para optimizar todo lo que es los servicios en transporte, y en sistemas de interacción estamos hablando de todo lo que son los chatbots, ¿no es cierto?, el apoyo como a la interacción con la ciudadanía. Así que esas son las cosas que hemos encontrado. Respecto al financiamiento, si se fijan, no fue muy fácil encontrar información de cómo estos sistemas se financiaban. 48% no tuvimos información. Buscábamos dos tipos de información: quién lo financiaba o qué fondo lo financiaba y cuánto había costado. Y eso no fue tan fácil. Por ejemplo, 25% nomás sabemos cuánto costó, el monto específico, y ahí apareció, por supuesto, un fondo muy importante de ANID, ex-CONICYT, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el FONDEF, que ha servido para desarrollar sistemas. Por ejemplo, el FONDEF apoyó el desarrollo del sistema Commander en bomberos, que no está en nuestro repositorio porque obviamente no es un organismo del Estado, y luego se convirtió, ¿no es cierto?, eso en Simply Route, una empresa. Entonces, el FONDEF sirve para ir creando sistemas que luego que van quedando, digamos, en la administración pública, y se van generando esos bienes públicos. Así que eso también nosotros lo visibilizamos. Respecto de las entidades ejecutoras, que es básicamente quien desarrolla el sistema, ¿ya? Si lo hace el organismo mismo, si lo hace un organismo externo, ahí se reparte bastante la torta entre privados, sin información, y si lo hace el mismo gobierno. Y con respecto a si están en uso estos sistemas o no,
hemos encontrado 78% que está en uso, hay otro porcentaje menor que está en pilotaje, pero también nos pasa que no tenemos información. Entonces ahí aquí cuando tratamos de saber en qué está el sistema, cuesta encontrar esa información. En salud, ¿qué cosas han habido? Como les decía, en salud como que uno ve mucho potencial, por ejemplo, en aumentar la cobertura de exámenes o de tamizajes, como se hizo en el tema de la diabetes, o sea, de la retinopatía diabética. Acá vemos que el COVID también obviamente tiene un rol en nuestro repositorio, las universidades están participando en proyectos de salud, y casi un poco menos de la mitad de los sistemas tienen alcance nacional. Así que eso también son cosas que estamos viendo que está pasando en salud. Con respecto a protección del medio ambiente, aquí está dividido entre organismos que son del gobierno central versus los servicios públicos, y tenemos el línea, que es destacable con varios sistemas, y también los sistemas de línea, una cosa que hemos visto, pero en otras investigaciones, que también tienden a ser bastante transparentes, bien documentados con respecto a la información que tienen. En educación, también tenemos distintos tipos de sistemas, no hay tantos por supuesto, pero tenemos un sistema de Fondef, la Universidad de Aysén tiene un sistema, por ejemplo, de predicción de la decisión universitaria, y el sistema de admisión escolar obviamente es uno de los más relevantes porque está presente en todo el país. Algunas conclusiones. Bueno, lo primero, es difícil encontrar toda la información que quisimos encontrar, no fue fácil. ¿Ya? Las fuentes de información que teníamos eran desde noticias hasta los famosos balances de gestión integral, muchas gracias a quien los haya promovido en la administración en su momento, muy útiles fuentes de información, las cuentas públicas participativas. También, o sea, todas las leyes van haciendo su avance, ¿no es cierto? Encontramos informes fiscalizadores de la Cámara. Hay una mezcla de fuentes de información que te permiten llegar a cosas, entonces, pero está toda muy repartida, de distinto nivel de expertise, entonces no es llegar y construir, hay que hacer bastante interpretación también a veces, que uno no sabe si la está interpretando de manera correcta porque no tiene el acceso, ¿no es cierto?, a la fuente básica, y bueno, esto también se debe mucho a que no hay un estándar de qué información tiene que haber de estos sistemas. Esto nosotros lo reconocimos, o sea, lo estudiamos el año pasado en otro estudio, que es el que les contaba, con el Consejo para la Transparencia, en donde logramos respuestas de 280 sistemas, o sea, organismos públicos aproximadamente, y ahí nosotros proponemos un estándar de transparencia activa, ¿ya? O sea, que aquí no se necesita un cambio legal en Chile, que la ley 20.285 le otorga las facultades necesarias al Consejo para que proponga un estándar, y el Consejo ha dicho que está trabajando en esto, que ya es parte de su hoja de ruta, y esperamos poder acompañarlos y apoyarlos en ese proceso, y que vayamos avanzando hacia un mayor grado de transparencia de estos sistemas de toma de decisiones automatizadas, que por lo que vemos en el repositorio están en todas las áreas de la política pública, y que están tomando decisiones o apoyando la toma de decisiones importantes. Entonces, en ese sentido, es necesario avanzar en transparencia algorítmica, y nosotros tenemos una postura clara. No se requiere cambio legal, solo se requiere, en el fondo, facultades del Consejo, pero obviamente que no es llegar y dictar una instrucción, sino que aquí hay que hacer un trabajo con los organismos públicos de capacitación, también grados de transparencia, porque obviamente que no todo se puede transparentar al mismo nivel, pero también hay que visibilizar, o sea, la red de innovadores públicos que ha servido para conectar innovadores, también uno podría pensar en que puede tener roles, porque aquí no solo es transparentar, acá también tenemos que destacar y tenemos que conectar. Entonces nosotros vemos 3 caminos para avanzar, y aquí es donde quiero hacer la invitación abierta a quien esté hoy día en la audiencia que le interese colaborar. Un camino para avanzar, ampliar la cantidad de sistemas en la plataforma. Aquí se nos ocurren varias cosas: hacer un catastro anual en alianza con una institución pública, o varias instituciones públicas, monitoreo por supuesto en redes sociales de manera automatizada, ¿ya? O sea, ¿cómo podríamos crear bots buenos que nos avisen de cuando se crean estos sistemas, ¿no es cierto? Hacer web scraping, análisis de texto, aquí para todos los informáticos, y también avanzar en la transparencia activa. O sea, en la medida que avancemos en obligaciones de transparencia activa, vamos a poder hacer un mejor catastro. Luego, segundo tema,
desarrollar con mayor profundidad el sistema analizado. Nosotros hemos hecho varias rondas de retroalimentación a nuestro repositorio en la versión beta del año pasado, y muchos funcionarios nos decían, yo quiero saber qué dificultades tuvieron en implementar el sistema, yo quiero saber qué aprendieron, yo quiero saber cuánto duró el proyecto, cuánto duró más de lo que pensaban que iba a durar, o sea, si lo tenían planificado en 8 meses, cuánto duró en total. Y todo eso se tiene que aprender con entrevistas, o sea, tenemos que hacer otras metodologías de investigación, solicitudes de transparencia para pedir los informes de los consultores, las órdenes de compra y todas las cosas que uno puede obtener a través de transparencia, que también hemos usado esa metodología para algunas investigaciones, pero es bastante costosa en tiempo y recursos. Entonces, quisiéramos nosotros mismos hacer casos para enseñar con otras universidades. ¿Cómo enseñamos ciencia de datos? Necesitamos casos pedagógicos, como el estilo Harvard, ¿no es cierto? Después, y el último, crear comunidades de práctica en el funcionariado público participante. O sea, quisiéramos que quienes están detrás de estos sistemas se conozcan entre sí, que si yo soy alguien en un hospital, puedo llamar al del otro hospital y decirle, oye, yo también quiero crear un sistema de seguimiento de las altas de los pacientes para prevenir el reingreso, ¿ya? Que son sistemas reales que se quieren hacer en el sector público. Entonces, ¿cómo generamos esa red? Ahí tenemos la red de innovadores públicos, tenemos al laboratorio de gobierno, pero ¿cómo nos enteramos siquiera de quién está detrás de cada sistema? Eso es bastante difícil, aunque no lo crean, sin entrevista es imposible hacer ese tipo de cosas. ¿Quién está detrás de esto? Y agradecer muchísimo, porque son muchas personas. Claudio Aracena, nuestro científico de datos, que ha hecho un importante trabajo de coordinación, desde este mes está de investigador asociado del GovLab y le agradecemos mucho. Hemos tenido varios ayudantes de investigación, Rodrigo Navarrete, que estuvo en el principio del proyecto, que viene de la Escuela de Ingeniería, Javier Quirós y Matías Vidal, todos ingenieros que han apoyado, y también desde la parte de políticas públicas, Antonia Domínguez y ahora Miguel Cid. Y esperamos tener muchos ayudantes más, así que si alguno de ustedes son estudiantes, también siempre cada 3-6 meses abrimos prácticas en este tema. Así que agradecerles a todos y pedirles que integren sus proyectos. Si ustedes son funcionarios públicos de Chile y conocen un sistema de toma de decisiones automatizada que tenga información pública, públicamente disponible, mejor dicho, en internet, no es que me manden a mi mail un informe del consultor, me encantaría que eso, si está publicado, entonces podemos incluirlo en la plataforma Algoritmos Públicos. Y si también ven algún error, que por supuesto los puede haber, porque esto es un proceso iterativo, que nos vayan comentando, hay un formulario, ustedes muy simple, mandan un mail y nosotros lo actualizamos. Así que eso, muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a dejar de compartir. Creo que sí, ahí está. Ahora damos entonces el paso a nuestros panelistas que han accedido a comentar y a entregar también su experiencia en torno al tema que hoy día nos convoca. Así es que damos la palabra a José Inostroza, si quieres. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema fascinante, por lo menos para mí y para mucha gente que está cercano a esto. Obviamente felicito el esfuerzo siempre notable de la Universidad Adolfo Ibáñez, en particular de María Paz, que está hace mucho tiempo impulsando este tipo de iniciativas. Nos consta lo difícil que es hacer todo esto sin financiamiento, con poco acceso a información. O sea, aquí hay mucha épica, digamos, en sostener esto. Y además se planteaba que por qué no lo había hecho el gobierno y el Estado, y los que hemos trabajado en el gobierno sabemos lo que nos cuesta o nos ha costado hacer muchas cosas. Entonces, la verdad es que bienvenido el apoyo de las universidades, que en materia de conocimiento son irreemplazables. Es probable que tal vez en un futuro debiéramos fortalecer aún más este tipo de iniciativas, porque es probable que el gobierno le cuesta hacerlo, tiene tantos desafíos, tantas restricciones, que a veces cosas que parecen más sencillas no las puede hacer. Dicho eso, me gustaría compartir algunas reflexiones y algunas convicciones muy puntualmente, y tal vez después conversar. En primer lugar, quiero decir que soy una persona muy convencida de la importancia de trabajar con algoritmos y datos en el sector público para agregar más valor. Y eso lo hago porque he observado, uno se va enterando de las cosas que se pueden hacer,
y tengo la impresión que además del impacto relevante en muchos ámbitos, tengo la impresión de que los costos técnicos y las competencias profesionales no son tan relevantes, no son restricciones en Chile. Creo que tenemos incluso cierta abundancia en competencias técnicas, eso creo que es algo que tenemos que aprovechar, y son de otra naturaleza. Entonces ya podríamos preguntarnos por qué no ocurre más de lo que está ocurriendo, considerando el enorme impacto y considerando además algunas oportunidades. A mí me impresiona la dificultad que tenemos para conectar este tipo de asuntos con el impacto. Eso para mí es una obsesión. Pueden haber varias razones. Los problemas son tanto en nuestro país que a lo mejor estas cosas quedan un poco perdidas, pero también puede ser que a veces llevamos esto a una conversación demasiado técnica y entonces podemos probablemente inhibir que otras personas que están más como en la toma de decisiones más genéricas capten la conexión de esto. Y solo para dar algunos ejemplos que a mí por lo menos me han impactado mucho. Desde el programa de modernización tuvimos la oportunidad de empujar, y no sé si eso está ocurriendo ahora o no, pareciera ser que no, y podríamos hablar de los fracasos y las discontinuidades. En la dirección de trabajo, lo que se hizo con un alumno de ingeniería de la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, y algún profesor, en temas de fiscalización, con un sistema básicamente de predicción de dónde estaban las empresas probablemente más infractoras de la ley. ¿Okay? Recuerdo perfecto el dato. Estamos hablando de algo muy relevante. Estamos hablando de cuidar el derecho a los trabajadores, que son millones de seres humanos en Chile, respecto del factor, digamos, de las leyes laborales. Y me recuerdo que el dato aproximado era que se encontraba en un 26% de los casos que se iban aproximadamente a fiscalizar algún ilícito. Todo el aparato de la Dirección de Trabajo encontraba aproximadamente un 26%. Después tuvimos encuestas, no sé si eran de hogar o de otra naturaleza, que estimaban que el porcentaje de infracción era mayor, 30 y algo por ciento, etcétera. Entonces nosotros nos preguntábamos si se hacía al azar, era probable que se encontraran más infracciones, dado el dato natural, pero haciendo un esfuerzo el Estado encontraba menos. Y nos parecía curioso, digamos. Después descubrimos que habían incentivos de PMGs, como en tantas cosas del Estado, que incentivaban la cantidad de hallazgos, y por supuesto que, como todos los seres humanos, minimizan los costos, y se buscaba esencialmente en espacio más cercano a la dependencia de la Dirección del Trabajo. Entonces, esto era lamentable. Estamos hablando de un problema mayor, volumétrico, y se hizo este trabajo, y finalmente con un alumno y la guía un profesor, y casi sin recursos, tal vez algunas articulaciones. Recuerdo que los primeros resultados, y ustedes lo describen, eran hallazgos del tipo del 46% de los casos, 41%. O sea, solo usando los datos disponibles, más alguna conexión con el Servicio de Impuesto Interno, había aumentado un 80% la capacidad de descubrir ilícitos. Entonces yo decía, qué impresionante. O sea, alguien que vino como alumno, un par de datos, y el aumento de eficacia desde el punto de vista del hallazgo de fiscalización se había disparado. Yo me pregunto cuántas cosas no tendremos en el Estado de esta misma naturaleza, que con un poco de esfuerzo, con un poco de recursos, estamos disparando. Yo creo que hay muchas oportunidades, y algo pasa que no lo estamos buscando suficientemente, y ahí podríamos pasar al siguiente punto, que es lo que más me interesa a mí, que es cómo diseñar un Estado para que estas cosas pasen. Y sin duda aquí lo que tenemos es una carencia absoluta de institucionalidad. O sea, la verdad es que no hay una entidad en el Estado que esté impulsando esto. Es como que lo está impulsando María Paz Hermosilla y otras 5 personas en el país, digamos. No hay mucho más gente. Hablamos harto de esto, es muy cool hablar de esto, pero si tú vas hoy día a la administración pública, la verdad es que quien debiera estar empujando esto es gobierno digital, y gobierno digital hace cosas muy buenas, muy importantes, pero tiene una institucionalidad muy frágil en este momento. Es simplemente una división asesora de la presidencia, y ya con la ley de transformación digital están completamente superados. Entonces creo que es completamente mandatorio para nuestro país avanzar a una institucionalidad más robusta de gobierno digital. Yo estoy proponiendo, y algunas otras personas, un servicio público, una agencia pública con facultades incluso rectoras, operacionales de altísimo nivel técnico, etcétera, y que una de las funciones sea justamente el Chief Data Officer, del que tanto hemos hablado hace 10 años, pero que no está en ninguna parte, e invertir fuertemente
recursos para impulsar de un modo sistemático y estratégico e inteligente iniciativas de este tipo. No esperar que espontáneamente gente curiosa y motivada se junte espontáneamente con alguien de la universidad para hacer algo puntual. Yo creo que esto también tiene que pasar como en innovación, como dice Christian Bateson, de una innovación como espontánea y a veces marginal, a una política pública que tenga como objetivo buscar o descremar las oportunidades que pueden derivarse de este tipo de iniciativas. Creo que ideas del tipo, a propósito de que tenemos que generar más información, que cuesta encontrarla, hay que hacer un premio ya para las mejores iniciativas. Hay gente que ha hecho un gran esfuerzo y está, creo yo, poco reconocido todavía. Hay que tener una línea de financiamiento específico para esto. O sea, las entidades que quieran hacer iniciativas de este tipo pueden postular a una línea específica, tal vez asociado a EVALTI, que es el Sistema de Evaluación de Tecnologías de Dirección de Presupuesto, pero a un recurso apartado, porque claramente esto tiene componentes de innovación muy fuertes. Entonces, los criterios para decidir y para evaluar el impacto del recurso tienen que estar en el marco de la innovación, no como una rutina habitual de financiamiento. Tiene que tal vez apoyarse en infraestructura. Probablemente la superintendencia, las grandes instituciones públicas de Chile tienen capacidad de computación, por ejemplo, suficiente, pero probablemente la mayor parte de los servicios no lo tienen. A lo mejor habría que crear servicios compartidos en términos de capacidad de computación, tal vez apoyo técnico y de articulación con el centro de especialistas, generar una unidad también que aglutine el conocimiento. Es muy importante y está obviamente a la base de la motivación de ustedes, cómo generar contacto, cómo la gente que ha hecho algo en esto, efectivamente conversen entre ellos y compartan la experiencia y que la gente no invente la rueda. Buena parte de estos temas tienen que ver con apoyo a las decisiones, tienen que ver con predicciones, entonces hay muchos patrones similares y van a encontrarse muchas dificultades también similares o patrones de restricciones como los temas legales. Entonces es esencial para hacer más eficiente todo esto, más sistemático, compartir eso. También creo que hay que avanzar directamente en un laboratorio especializado de gobierno en este tema. Alguien podría decir, bueno, pero ya tenemos un laboratorio de innovación genérico. Yo creo que tenemos que tener más de un laboratorio. Creo que es un error que a nuestro laboratorio de gobierno le pidamos que resuelva todos los problemas públicos posibles que se asocian a innovación. Yo creo que hay que ir especializándose. Esto en particular tiene mucha especialización. Yo creo que vale la pena invertir honestamente, y no tengo los números, y en la línea de ir generando más argumentos para conseguir esos recursos que María Paz Mosilla quiere. Lo que ustedes hacen es muy importante porque están generando evidencia. Estamos diciendo esto costó tanto eventualmente si tuviéramos los resultados, y estos son los impactos, esto está resultando. Entonces, cuando uno tiene esa información, uno puede ir a la dirección de presupuesto y decir, ¿por qué no estamos invirtiendo más en esto? Hay arte y racionalidad. Solo algunos datos. El sector público, yo siempre repito esta información, pues esto fue un estudio que hicimos en Hacienda, se estima que aproximadamente el 30% del tiempo de las personas en el Estado se ocupa en labores de muy bajo valor agregado, especialmente asociados a temas de gestión documental. Estamos hablando de si somos 300.000 funcionarios en el sector público, todo el sector público son 900.000, el gobierno central 300.000. Estamos hablando de un porcentaje y miles de personas que están realmente perdiendo el tiempo, literalmente. La calidad de las decisiones que se están tomando en muchos casos son realmente muy negativas. Ya nos acordamos el caso de los bonos. El Estado le pagó dinero a personas que trabajaban en el Estado y que evidentemente no tenían problemas de recursos. ¿Qué decir todos los problemas sociales? O sea, estos trabajos que se están haciendo respecto a la estimación de deserción escolar son increíbles. La cantidad de recursos que gasta el Estado en problemas ex post, es decir, cuando ya estos niños ya no pueden tienen muchas dificultades, desertan del colegio, muchas veces empiezan a cometer ilícitos. O sea, el gasto en temas de seguridad es gigantesco, son miles de millones de dólares, y la verdad es que el Ministerio de Desarrollo Social debe tener una unidad científica del más alto nivel generando este tipo de iniciativas para poder ir agua arriba a los problemas, y obviamente iniciativas usando algoritmos inteligentes, eso puede contribuirse, como ocurre en Nueva Zelanda, y conocemos el caso, María Paz lo documentó muy bien. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí somos todos, como se dice, gente ya evangelizada en estas materias. La pregunta es por qué el país no da un salto fuerte, más sistemático, siendo que la evidencia sugiere que la rentabilidad de esto es gigantesca. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora, y cuál es la narrativa, cuál es la evidencia, cuál es el diseño del proyecto,
para ir generando capacidad real de escalar esto y hacerlo mucho más sistemático. Yo creo que es interesante que haya muchos casos en salud, y aquí termino. Y la pregunta es, ¿por qué hay muchos casos en salud? Y yo creo que una de las razones puede ser porque salud tradicionalmente a nivel mundial es una comunidad de conocimiento. O sea, los médicos en general, los especialistas en general están muy atentos a lo que ocurre en distintas partes, en distintos centros. Entonces es probable que este tipo de iniciativas que se está levantando en Chile, es probable que obviamente ocurran en todas partes del mundo, y hay un sistema de transmisión de conocimiento muy intenso. La pregunta es, ¿por qué no ocurre eso en el resto de la administración pública? Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por todo lo que has comentado y en el fondo profundizando en temáticas que son tan relevantes también para nosotros y cómo debiese extenderse también tanto dentro del gobierno como en el fondo a nivel estatal, toda esta temática y cómo se tendría que asumir a sí mismo también. Muchas gracias por tu visión. Queremos... María Paz, tú levantaste la mano, No, aplaudí nomás. Aplaudiste, José. perdón. Gracias, José. Ya, muy bien. Después me voy a hacer cargo de algunas reflexiones de José, pero démosle con el segundo comentarista. Ya, muy bien. Armando, te damos también la palabra queremos escuchar tus comentarios al respecto. Perfecto, muchas gracias pues a todos ustedes también por estar aquí presentes, a la Universidad Adolfo Ibáñez, creo que ha hecho un trabajo fantástico, y GovLab, pues digamos todo este esfuerzo que hemos podido ver, a María Paz, claramente muchas gracias por esa invitación y por el liderazgo que ha ejercido en tener este repositorio de algoritmos en Chile. Y bueno, no, siguiendo un poco la línea de José y pues lo que ya hemos venido comentando también de María Paz, lo que me gustaría un poco es como comentar desde la experiencia también de Colombia, con otros países pues de la región que he tenido la posibilidad de trabajar, y un poco también hablar bajo ese contexto, cómo ve uno el caso pues del repositorio de algoritmos que se ha empezado a gestar y que se ha gestado en este caso desde la academia y pues en el caso particular de Chile. Además de que tuve la posibilidad también de conocer lo que va a ser este informe, digamos ya este reporte y digamos que también conocer con mayor precisión algunos de lo que nos ha expuesto María Paz, algunas de las mayores hallazgos de las estadísticas que me parecen y resultan muy interesantes, porque vamos generando como ciertas dinámicas de cuáles son los sectores que más están acogiendo ese tipo de iniciativas, qué tipo de proyectos son los que más fácilmente se están viendo reportados, demás, que creo que son muy importantes. Entonces, lo primero que quisiera decir es que el ejercicio de generar un repositorio de algoritmos y un repositorio, digamos, de estas características es sumamente poderoso. Esto es un llamado a la generación de transparencia algorítmica tal vez más importante que uno pueda tener en una región, en un país y a nivel mundial. Y no es un tema fácil, no será un tema pacífico, y ante todo será un tema que generará muchos retos y digamos que muchas inquietudes y ante todo también muchas preguntas que entre todos tendremos que responder y entre distintos sectores. Entonces digamos que yo creo que claramente este ejercicio que haya iniciado por medio de la academia y con toda esta información que se está recopilando es muy importante, porque esta viene a ser una de las grandes apuestas que se va a discutir en los próximos años sobre la ética de la inteligencia artificial y en sí si estos sistemas y estos repositorios nos permiten lograr ese gran deseo que es el principio de transparencia. Y eso lo vemos, por ejemplo, y hemos visto también en el caso de Colombia, que como comentaba María Paz, he tenido la posibilidad de trabajar y pues de desarrollar junto con la CAF lo que es el marco ético de inteligencia artificial del país, y luego ya con la CAF y el BID hemos trabajado en lo que ha sido también este repositorio, este tablero de control de proyectos de inteligencia artificial, que incluso les agradecería si lo pudiéramos compartir aquí en el chat, que ya tenemos el link de acceso, que comparte muchas características, digamos, del repositorio que ha generado la universidad y GovLab, pero siendo impulsado pues por estas entidades internacionales, los bancos de desarrollo y por el gobierno de Colombia, específicamente por la Presidencia de la República y por este grupo de la Consejería o esta oficina especial de la Consejería Presidencial de Transformación Digital. Y los retos, a pesar de que venga de aquí, digamos, y que venga de un ente de gobierno, siguen siendo muy similares, siguen siendo retos alrededor del acceso a la información, de que los funcionarios públicos entiendan el para qué, el por qué, y un tema muy importante que seguramente vamos a seguir teniendo que responder, y es el tema de la propiedad intelectual y de la capacidad de acceso a estos algoritmos y hasta qué punto, qué tipo de información podemos acceder sin ir de alguna forma
torpedear, digámoslo así, o dañar el sistema de innovación o la capacidad de innovación, incluso dentro de los ecosistemas públicos y transformación digital del sector público, que es una de las grandes preguntas que se nos hace todo el tiempo. ¿Cómo aseguraremos que este tipo de repositorios, cuando den un mayor acceso a la información, a los algoritmos, no va entonces a generar algún choque con los temas de propiedad intelectual, con la protección de la innovación y por ende con todo el ecosistema innovador y todo el ecosistema innovador también del sector público? Y ese es un reto fundamental y que seguramente nos tendremos que ver abocados, pero lo bueno de estos ejercicios es que ya vamos generando un primer estándar, un primer ejercicio de cómo se podría lograr cierta transparencia en el uso de la tecnología. Pero ahí, por eso quiero lanzar esa primera idea también, es que esto lo impulse la academia o que esto lo impulse el gobierno, no deja de presentar retos. Y digamos, que lo impulse solamente el gobierno, de pronto puede ayudar en algunas cosas, pero también puede ser más difíciles en otras. Y ahí es donde yo creo que esto, más allá de que sea un actor u otro que lo impulse, lo que requiere es de una gobernanza, de una coordinación y de una claridad de por qué y para qué se necesitan este tipo de repositorios. Y en eso creo que el repositorio de Chile ha hecho una gran labor, seguramente, y entre todos tendremos que seguirlo haciendo. Y ante todo creo que está prestando una gran labor para justificar este mismo tipo de ejercicios en otros países y en otras políticas. Veamos, por ejemplo, la política de inteligencia artificial del Perú, que habla de la existencia de un registro ético de algoritmos que se quiere tener en el país en los próximos años. Ya esa política, por ejemplo, lo incluye. Esa política la trabajamos también de la mano de la CAF en su momento y ayudamos a impulsarla y se introdujo ese acápite, ese punto específico de tener un registro ético y un registro de algoritmos en el Perú. Seguramente el Perú después, ¿en quién se va a fijar? En lo que se haga en Chile, en lo que se haga en Colombia y en lo que se haga en muchos otros países. ¿En quién se ha fijado Colombia, por ejemplo? Colombia se ha fijado en los ejemplos que tenemos hoy a nivel ciudad en Europa, como son Ámsterdam, Helsinki, incluso mismo Nantes, que llega a ser un poco más avanzado en la presentación de información y a tener un acceso un poco más robusto al algoritmo y trata de tener mucha más información sobre la tecnología que está siendo implementada a comparación de Ámsterdam y Helsinki. ¿Qué tienen antes por ahora? 2 proyectos siendo expuestos porque no han podido, digamos, ya lograr ese tipo de descripción, digamos, en un número masivo de proyectos. Colombia hoy tiene 6 proyectos, Helsinki tiene, y si no estoy mal, 6 proyectos y Ámsterdam tiene 3. Y lo bueno de aquí es que ya Chile parte con la posibilidad de tener casi 50 o más proyectos, ahora no recuerdo el número exacto, pero sé que es un número grande de proyectos que ya están identificados. Y eso es un lujo porque entonces ahora lo que debería suceder es una caracterización mucho más profunda de estos proyectos, de, ok, ya sabemos dónde se está utilizando la inteligencia artificial, ahora aumentemos, digamos, la capacidad para entender exactamente qué tipo de tecnología, cómo funcionan los algoritmos, qué tipo de datos se están utilizando, quién los utiliza, quiénes son los responsables, dónde están las áreas que se hacen responsables de este tipo de proyectos y claramente creo que en eso se seguirá ahondando. Entonces, pues, esa como también otra idea importante y es, o 2 ideas importantes, y es la generación de una gobernanza y de una estructura y un diseño claro que le permita entonces a cada uno de los países que inicia este ejercicio entender para qué, el por qué y quién lidera y por qué lidera. Lidera porque da una capacidad técnica, lidera porque tiene un mayor conocimiento de la tecnología, lidera porque tiene el apoyo internacional. Entonces, digamos que en eso necesariamente se cierra a que sea o la presidencia de la República o el Ministerio de la Ciencia o la academia en sí misma o la sociedad civil o muchas otras entidades que puedan participar de esto. Y luego, otro que quiero también manifestar ante eso es que como estamos ávidos de respuestas, el impacto de este tipo de repositorios entonces no se cierra a un solo país, sino que creo que se expande a otros países y de ahí resultan interesantes estos ejercicios y de que sean pioneros. Que esto está, y el repositorio de Chile seguramente está teniendo y va a tener un impacto en muchos otros países. Lo digo yo mismo siento ese impacto, por ejemplo, al ver el reporte de los proyectos de salud, de cómo podría hacerse algo, por ejemplo, similar en Colombia y en otros países con los que hemos venido trabajando. Y el otro tema que me parece importante y que quisiera resaltar y también del informe, y creo que es algo que lo hemos hablado con María Paz, es la posibilidad de entender que sí, que un repositorio de algoritmos nos está permitiendo entender para qué se usan los datos
y por qué y qué tipos de datos se están usando y cuáles son los grandes repositorios de información, de dónde está surgiendo esa información y si esa información se está localizando solo en el sector público, si hay un intercambio de información con el sector privado, académico y muchos otros. Pero no debemos cerrar la idea, creo yo, de la existencia de un repositorio de algoritmos simplemente a un tema de datos, digámoslo. No debemos cerrar la conversación de la inteligencia artificial y este tipo de repositorios públicos a la utilización de información, sino también a la modelación que se está dando, el tipo de algoritmo que se está utilizando, la forma y a los supuestos que se están usando para decidir de una u otra forma, lo cual resulta uno de los elementos más importantes y seguramente los que más vamos a tener discusión en los próximos años frente a temas de política pública e incluso temas regulatorios alrededor de la inteligencia artificial. Y si ya estos repositorios nos permiten conocer un poco más de cómo se está dando esa modelación, de cómo se están gestionando, implementando estos algoritmos, eso puede llegar a ser muy importante, además de los datos que están detrás del entrenamiento de estos sistemas, de funcionamiento, y digamos, de muchas otras actividades con las cuales los datos son fundamentales y que creo que es un gran inicio, no cerrar, digamos, el repositorio solo a esa presentación de los datos, sino también, ¿por qué no?, a todo lo que está acompañado de la modelación y de los, digamos, esos elementos claves también para el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. Entonces creo yo que ese es otro gran punto en el que creo que el repositorio empieza y hace un gran trabajo, una gran identificación, a pesar de, digamos, de las limitaciones y, como digo, los retos que siempre vamos a encontrar lo digo, por ejemplo, en el caso específico de Colombia, hoy tenemos 6 proyectos que hemos podido lanzar. Estos 6 proyectos que, ante todo, además de una descripción de lo que hay en los proyectos, lo que tenemos es una presentación también de cómo cada uno de esos proyectos y cada uno de los responsables de la implementación de la tecnología considera que cumple con los principios éticos del marco ético de inteligencia artificial de Colombia, cómo proporciona transparencia, cómo proporciona privacidad, responsabilidad, control humano. Y hemos encontrado todo tipo de respuestas, algunas respuestas con un mayor valor técnico, otras en las que las respuestas son mucho más directas. En esto todavía no tenemos ya, y como lo comentaba María Paz, creo que también en el caso del repositorio que tiene hoy Chile, no tenemos ya, digamos, un revisor de la información, un estándar único de esta es la calidad de información, pero sí esperamos ir progresando en ese sentido, y eso es, creo, también uno de los grandes retos, y es cómo recolectar esa información, cómo generar confianza en esto y cómo generar confianza también en todos esos, digamos, actores de una cadena algorítmica y del diseño, implementación y uso de un sistema de inteligencia artificial dentro de una entidad pública. Porque además recordemos que esto no solo se centra en unos funcionarios públicos, sino que existen unos proveedores, sino que existen unas entidades también involucradas en todo el diseño, digamos, de estos sistemas. Y digamos, de muchos otros actores de la misma ciudadanía impactada por eso, que seguramente querrán participar del proceso. Si me lo permiten, ya para terminar rápidamente, solo quisiera mostrarles también lo que es, desde nuestro caso, el repositorio de Colombia, para que también ustedes lo puedan conocer. Y lo que digo, estos repositorios no se están concentrando en esos países, estoy claramente seguro de ellos, están llevándose a otros, a otros escenarios incluso que los mismos que han desarrollado esto tal vez no se lo imaginaban, y seguramente van a empezar a generar un estándar en América Latina de cómo se reporta un sistema y un proyecto de inteligencia artificial en el sector público, cuál es el estándar de transparencia, y en eso creo que si empezamos a generar mayores simetrías, alineaciones entre lo que presenta Chile, lo que presenta Colombia y lo que estamos buscando, creo que empezamos a generar ya un estándar latinoamericano de transparencia algorítmica y de la forma como queremos y contemplamos este tipo de información y de proyectos y con qué nos satisface en términos de transparencia, que claramente no es un punto fácil, es un punto incluso a veces que tiene costos, es un punto que tiene dificultades incluso legales o de todo tipo, que tenemos que sortear. Entonces, brevemente, si les puedo, les compartiría aquí, pero no sé si puedo o está... Ahí debieras poder. Puedes, sí. Bueno, creo que ustedes ya tienen el link a disposición para que puedan ver el de Colombia. Básicamente, lo resumo así, hagámonos una imagen con esta narrativa, pero es, entramos al dashboard, entramos al tablero. Muchas gracias a quien lo esté compartiendo. Gracias, me pasa. Entramos aquí al tablero y en este tablero vemos una información primaria de todos los proyectos. Igual a lo de Chile, interesante, sin ponernos de acuerdo. Me pasa. Colombia y Chile preguntan por los objetivos de desarrollo sostenible.
¿sí? Asociados a cada uno de estos proyectos. ¿Por qué? Porque consideramos que claramente es momento de empezar a ligar la tecnología a este tipo de objetivos y ver cómo nos está facilitando y ayudando a generar un beneficio o, digamos, un retorno social importante por cada uno de estos proyectos. Y luego entramos a esta segunda página, que es exactamente la de cada proyecto que tenemos acá. Y tenemos muchas similitudes con el repositorio de Chile, y donde yo creo que empezamos a ver ya ciertas preguntas similares. Temas de avance, temas de población impactada, temas de fecha de inicio del proyecto. Y como digo, claro, aquí hay una particularidad y es que este proyecto ya se centró en la parte de abajo, donde tienes principios de marco ético de IA, empezamos a hablar ya de los principios y el cumplimiento de esos principios éticos. Queríamos ver cómo se estaba logrando ya las entidades reportando el cumplimiento de unos principios éticos en sí mismos, no solo la descripción del proyecto. Eso va un poco más allá, eso nos ha requerido también todo un impulso que ha sido fundamental el apoyo del BID, el apoyo de la CAF, claramente entidades que han aportado en esto Colombia, como le decía también María Paz, por eso es también tan importante el recurso, el apoyo, que esperemos continúe y este año también haya mucho hacia este tipo de proyectos, porque claramente esto requiere también de un andamiaje, como dicen, un backstage bastante fuerte, bastante grande, y es también ahí donde está el reto de hasta dónde se puede lograr y cuántos recursos se necesitan. Entonces, creo que me extendí un poco, pero eso es. Muchas gracias de nuevo. Feliz de compartir esta experiencia y de seguir participando de lo que surja de este repositorio de la universidad, del GovLab y pues de Chile como tal. Muchas gracias, Mepa. Muchas gracias, Armando. María Paz, te damos la palabra para este momento. Sí, estaba viendo ahí un poco las preguntas del chat. Y Pamela Gana pregunta, ¿qué posibilidad existe que este repositorio también capture información sobre transparencia algorítmica? En específico, que se reportara en el repositorio para cada caso si se informa al usuario que se está aplicando el algoritmo, que se reporte en la web de la institución si existe información de fácil comprensión sobre el algoritmo y cómo funciona, y 3, si existe la posibilidad de reclamación por el usuario. Estas cosas que plantea Pamela son, varias de ellas nosotros las levantamos como parte del estándar que propusimos al Consejo para la Transparencia. ¿Ya? Por ejemplo, el punto 3 es algo que creemos básico para información mínima de transparencia algorítmica. Entonces, efectivamente, son informaciones que serían interesantes de poner en el repositorio o de incluir si es que se pudiera crear algún cuestionario. Yo creo que si las tuviéramos que analizar por nuestra cuenta, la 1, dependiendo del tipo de algoritmo, tendríamos que hacer como un usuario simulado, ¿no es cierto? En algunos casos, para enterarnos si hay un algoritmo, o en otros casos quizás podríamos enterarnos. El número 2 quizás lo podríamos evaluar probablemente y crear una categoría, yo creo que se podría quizás hacer sin tanto trabajo. El punto 3 a veces... por ejemplo, en el sistema de admisión escolar hay que leerse el reglamento hasta la última norma muy específica, entonces no es tan simple enterarse de algunas cosas de cómo funcionan, pero sí, son cosas que se pueden explorar, pero por distintos medios, digamos. Algunas son más dificultosas que otras, pero de todas maneras son temas que cuando se habla de transparencia algorítmica son cosas que son importantes. O sea, esto es... la gente sabe o no sabe que hay un sistema automatizado básico para ejercer los derechos. Hay información clara de cómo se usa, disponible públicamente, aunque sea gente que no usa el algoritmo, eso nosotros lo propusimos, y lo de la reclamación, la impugnación también es clave, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, Pamela, sí, todas estas cosas debieran ser parte, pero claro, de ahí a lograr que lo pongamos en el repositorio, me encantaría hacerlo y ojalá que podamos avanzar hacia ese camino. No sé si José quieras comentar algo al respecto de ese tema, o Armando. Me parecen buena idea y idea que se pueda avanzar en eso. La dificultad es que no lo tenemos suficientemente normado, entonces esto siempre va a ser como un emprendimiento de gente como la que está en la universidad, pero la idea es que tengamos un marco de funcionamiento y vayamos avanzando hacia allá. Sí, dale, Armando. De acuerdo, yo solo añadiría que es importante también ver que mucho de esto aquí, todo esto está antecediendo también a la norma o el estándar que queramos tener. Es
Es decir, que estos repositorios y lo que esté funcionando y como veamos con la práctica y con el tipo de información a que vamos albergando, seguramente después va a guiar mucha de la normativa en transparencia o de la normativa específica que se quiera generar. Entonces, yo también creo que es bueno de toda esta información ir recolectando esa evidencia que después pueda nutrir un estándar o una norma específica en transparencia que quiera tener Chile y otros países, claro. Gracias, Armando. Aquí hay una muy buena pregunta, así que la vamos a contestar todo. Dice, Mauricio, bueno, primero gracias por las felicitaciones de Macarena San Martín, de Álvaro Guerra. La pregunta que voy a leer es de Mauricio Casanova, que dice, José mencionó el desafío institucional para multiplicar el uso de este tipo de sistemas en el sector público, destacando que no son brechas tecnológicas ni de capital humano. Mi pregunta para los tres, ¿cuáles serían las primeras medidas que un nuevo gobierno podría implementar para lograr aquellos cambios que resulten irreversibles, wow, hacia una mejor institucionalidad? Nótese el adjetivo, ¿eh? No sé, bueno, yo tengo, bueno, no sé, si alguien quiere partir, parta y sigo yo, pero si no... Okay. No, un comentario rápido, no, bueno, no sé si podríamos lograr esto de que sea irreversible, pero es un sistema serio y profesional y de largo plazo. Lo primero que debiéramos hacer es fortalecer al gobierno digital con una unidad encargada especializada en esto. O sea, el día uno debiera iniciar rápidamente un proceso de contratación, idealmente concurso público, tener el mejor conocimiento disponible en el país o en el mundo en gobierno digital. Yo me imagino que esa unidad tiene que rápidamente preparar una estrategia razonable, factible, para empezar a movilizar a todos los actores en torno a la construcción de un sistema. Yo creo que lo primero que hay que hacer, hoy día eso no existe para nada en gobierno digital y ya están saturados, entonces hay que crear capacidad adicional. Y en términos, y bueno, ya dije que hay que crear una institucionalidad legal de gobierno digital, y una de las funciones legales tiene que ver con el fomento y desarrollo de un sistema de uso de datos adecuado para nuestro país. Yo creo que es importante. Creo que también hay que anclarlo esto al presupuesto. Esto también contribuye a que sea persistente, la medida en que los proyectos tienen un espacio específico de innovación y de financiamiento y de evaluación, pero sistemático, con comités profesionales, en fin, como seguramente todos quisiéramos en este sistema. Es probable que esos proyectos sean mucho más perdurables, que no solamente dependan del liderazgo puntual de un directivo que pasó durante 2 años en una institución y que estaba entusiasmado y que lo empujó, pero que después eso quedó en nada. Yo creo que ese es el peor de los escenarios. Sí. Dale, Armando, sí, dale. Por favor. Dale. Ok, no, había un tema y que la pregunta me hizo aquí recordar que iba a mencionar y no mencioné, y es, también Chile tiene una buena oportunidad de dónde partir, y en todos estos temas, además del trabajo que se ha hecho desde la universidad, es pues en la existencia de una política nacional de inteligencia artificial, sobre la cual hay un eje de ética de inteligencia artificial, y sé que el tema de transparencia ha sido un tema altamente discutido en las distintas mesas que hubo. En el eje de ética uno lo puede ver ahí, y creo que eso puede ser un buen punto también para analizar y para partir, y es, hay una política ya nacional, una política que se lanzó, una política que podría servir como un buen piso sobre el cual tal vez empezar a construir muchas de estas propuestas y ver estas propuestas como mecanismos de implementación ya de lo que es esa política, y cómo ligar todo esto dentro de una política de Estado y una política socialmente construida como ha sido esa construcción social. Digamos, con el trabajo también que he realizado con la CAF en Chile, he podido ver la capacidad de participación que ha existido en muchas de estas propuestas y, por ejemplo, en lo que fue la construcción de dicha política, y creo que eso ayudaría a generarle sostenibilidad a que, si esto es algo que ha sido públicamente y altamente discutido, trascienda más allá de uno que otro gobierno, y que los próximos gobiernos entiendan de este tipo de políticas y de iniciativas relacionadas con esto y en cumplimiento de esa política, pues que todo esto está en cumplimiento de algo que no solo un gobierno quiere o quiso, sino también lo que muchos expertos, muchos ciudadanos y muchas personas que pudieron participar querían para el país. Y entonces ahí creo que hay un testimonio, un elemento base importante sobre el cual partir, construir mucho de esto. Y lo digo rápidamente también en el caso de Colombia. Por ejemplo, el registro de Colombia es un ejercicio para la implementación del marco ético de inteligencia artificial, que al final es una iniciativa dentro de la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia. Que tú mencionas, por ejemplo, también, María Paz, el tema de
del reporte de experiencia de la CAF, y junto con la OECD, que han estado mirando esto en los países, y lo que han visto, por ejemplo, en el caso de Colombia, y que creen que puede generar sostenibilidad, es exactamente esto, que esto viene derivado de una serie de elementos iniciales como una estrategia, luego viene un marco, luego de ahí viene pues un repositorio. Entonces, esto viene en la construcción de una política y su proceso de implementación. No es simplemente tengamos un repositorio o tengamos esto, pero que no viene unido a algo de institucionalidad o de política pública que lo sostenga. Ahí yo, y para complementar y un poco cerrar esta pregunta, efectivamente se requiere una mayor capacidad para avanzar. O sea, el gobierno entrante, por ejemplo, podría nombrar un Chief Data Officer por ahora como en el marco de su opción, o sea, atribución ejecutiva, pero claramente si uno quisiera que esto fuera irreversible, tendría que presentar un proyecto y yo soy de la idea de que aquí hay que juntar en un solo lugar todas las funciones de gobierno digital, de laboratorio de gobierno, lo que queda de la Secretaría de Modernización, del BID en Hacienda. Yo opino que deberíamos crear una agencia de transformación del Estado que esté en Hacienda, bajo una subsecretaría, sea de Hacienda o alguna subsecretaría más específica hacia esta función. A mí me hace sentido porque el Ministerio de Hacienda tiene el servicio civil, ¿no es cierto? Tiene Chile Compra, tiene los procesos transversales. Entonces la transformación del Estado es un proceso transversal que alguien tiene que ser el dueño político e impulsarlo. Entonces uno podría partir durante este gobierno, de inmediato poniendo la función, haciendo una política de datos que no se pudo hacer en este gobierno que está cerrando en marzo. Sí se hizo una política de inteligencia artificial, uno podría bajo ese paraguas poner acciones. Hay muchas, no sé si ustedes han revisado, el plan de acción de la política de inteligencia artificial tiene como un 40 y algo % de acciones confirmadas, pero muchas otras propuestas. O sea, hay mucha idea dando vuelta, pero que alguien tiene que agarrarla y como dice Armando, el marco está muy bien, fue muy participativo, ¿no es cierto? Fue hecho ampliamente, con mucha discusión, pero ahora falta aterrizarlo. Y falta que se concreten más iniciativas. Nosotros en la UAI tenemos un proyecto público-privado que es parte del plan de acción y está en ejecución, pero al menos en el marco de transparencia algorítmica faltan iniciativas, o sea, instituciones que se pongan los pantalones, digamos, y lo hagan, y se comprometan. Y yo veo otro espacio para avanzar, pero no es irreversible, pero los planes de gobierno abierto, de la Alianza del Gobierno Abierto, que son cada 2 años y que se compromete una serie de acciones para hacer, yo también veo espacio para avanzar ahí. Pero finalmente, si no hacemos una política de datos que sea participativa, si no salimos con una ley de protección de datos mejorada, que nos dé un piso, ¿no es cierto?, para trabajar mejor, y si no le ponemos un poco más de capacidades en personas que puedan preocuparse de los datos y articulamos todo esto bajo un líder político, va a ser difícil que esto sea irreversible. Entonces, en ese sentido, creo que se puede avanzar por varios lados. A ver, nos quedan 12 minutos. Voy a ver qué pregunta, wow. No sé si, José, hay alguna de las preguntas del chat que te sienta como para contestar, o si no, yo escojo una. A ver, dice aquí, ¿cuál es la influencia del estándar constitucional y legal de la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de la transparencia algorítmica? ¿Cuál es el camino más acorde a seguir en Chile? Generar un cuerpo legal que regule los algoritmos abiertos como Francia, emitir un instructivo presidencial Canadá o continuar con el fomento vía innovación Nueva Zelanda. Siento que esa pregunta es como para la Romina Garrido, si estuviera, bueno, yo también puedo opinar porque nosotros hicimos un estudio el año pasado que aborda mucho de esto, pero José, adelante. Sí, yo no soy un especialista en ese aspecto, lo que sí tengo un criterio que primero tenemos que tener el conocimiento y no tengo claro dónde está ese conocimiento en Chile en este momento. Yo creo que lo estamos desarrollando, especialmente porque me preocupa algo que pasa en otras políticas públicas, que hay una necesidad por una parte de regular y tener marcos, pero por otra parte tenemos una necesidad de la innovación. Entonces hay que ser muy delicado, esto es un arte, hay una tensión. Si tú sobre-regulas, máxime si no tienes el conocimiento suficiente, puede ser que la innovación la termine apagando. Si tú no regulas, por otra parte, y simplemente lo dejas de un modo espontáneo, claro, puede que ocurran cuestiones que sean indeseables
o que incluso haya inhibición a la innovación porque no hay un marco que regule. Entonces, lo que quiero decir en dos palabras es que lo que se haga tiene que ser con mucho criterio y no puede simplemente maximizarse en la regulación, que a veces, lamentablemente, no. Armando es abogado, yo también, sabemos el poder de los abogados y entonces podría rápidamente sobreregularse todo, hacerse todo política, y mi temor es que eso genere como una ralentización en la iniciativa. Entonces la pregunta es cómo hacemos un buen equilibrio en esto. Ese sería mi planteo. Ahí, bueno, la postura esta pregunta la hizo Patricia Sau, Villanueva, y la postura al menos del GovLab es clara. Uno, no se requiere ni cambiar la Constitución ni la ley para avanzar en transparencia algorítmica. Dos, no se requiere tampoco cambiar un cuerpo legal, solo se requiere una instrucción general del Consejo. Y nosotros, para ese estudio que hicimos, analizamos 12 casos, ¿ya? Que nos metimos en 12 sistemas de todo tipo, y desde agricultura hasta temas de salud, de protección social, y en base a un estándar británico hicimos como el ejercicio de buscar esa información. Y finalmente encontramos mucha información. Entonces nuestra teoría es que el conocimiento para crear una ficha mínima de información sobre los sistemas está, y lo podrían perfectamente hacer los funcionarios públicos a partir de informes de los consultores, lo que construyen para la Cámara de Diputados, para la cuenta pública participativa, la ley 20.500. De hecho, una de las conclusiones que ha sido muy útil en avanzar en la poca transparencia algorítmica que tenemos en los sistemas en que existe. Entonces, se puede hacer. El tema es que nosotros creemos que hay que avanzar primero con un estándar mínimo. Y ese estándar, por ejemplo, no está reñido con la propiedad intelectual, y tampoco está reñido con la fórmula secreta de algoritmos de fiscalización que, por ejemplo, son muy necesarios entonces, un estándar mínimo de transparencia algorítmica no diría que cómo el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza que no evadamos impuestos, ¿ya? Pero te diría que el Servicio de Impuestos Internos tiene algoritmos para fiscalizar ese tema. Entonces también ayudaría en la disuasión un poco, porque oye, esto existe, ¿ya? Te están vigilando, y para una buena cosa. Entonces, el estándar mínimo, al menos que nosotros hemos propuesto, que a mí me gustaría pilotearlo, o sea, lo que yo quiero el próximo año, y ojalá si aquí a algunos servicios públicos les interesa, hagamos un piloto de ese estándar mínimo de transparencia algorítmica a partir de 10 sistemas del repositorio. O sea, eso es lo que yo quisiera hacer. Si a alguno de ustedes les interesa, me escriben, no sé, mi correo es público, pero lo pueden poner ahí, paz.hermosilla@uai.cl. Hagamos un piloto, si eso es lo que necesitamos, porque yo estoy de acuerdo con José, necesitamos generar un poquito más de conocimiento. Nosotros probamos 12 casos, pero lo hicimos por nuestra cuenta, con información que encontramos en internet. No es lo mismo sentarse con el jefe del algoritmo mismo y hacer el ejercicio de completar esta ficha, en el fondo, y ver qué pasa, y que con lenguaje claro, por supuesto, porque la idea es que lo entienda cualquier ciudadano. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que sí, hace falta crear un poco de conocimiento, pero no tanto, para un estándar mínimo. Distinto es lo que quieren muchos de nuestros usuarios. Nos han dicho, oye, podrían tener el link a GitHub, yo quiero los modelos, ¿dónde están los datos para yo modelar estos algoritmos por mi cuenta? Eso ya es como otro grado. Pero para un mínimo de información, creo que tal conocimiento inicial, o sea, al menos en los funcionarios está el conocimiento, y que si nos sentáramos a hacerlo, podríamos generar un mayor avance. Y claro, y una instrucción haría el empuje. A mí me tocó implementar la instrucción general número 11 de acceso a la información, y me acuerdo cómo trabajamos. El año 2011-2012 trabajamos muchísimo en el Ministerio de Obras Públicas para cumplir con el estándar del Consejo. Entonces me acuerdo de esa época, y uno podría pensar que eso haría un impulso, pero tendría que estar acompañado por educación, por varias cosas, antes de empezar, por decirlo así, a que caiga la guillotina ¿no es cierto?, de la fiscalización y las sanciones. Y yo creo que sí, tendría que ser una cosa así. A ver, hay una pregunta, estamos a 6 minutos. Hay una pregunta especial para Armando sobre, no sé si es un poco específica, pero dice, ¿cuánto influyen en el nivel de desarrollo del gobierno digital y la transparencia algorítmica en Colombia las iniciativas de participación y control ciudadano que se aplican en el sector extractivo sometido a regulación estatal? Es sobre un sector específico, así que si no te sientes preparado, no te preocupes.
No, de acuerdo, no soy todo experto, digamos, en estos temas del sector extractivo, digámoslo. Sé que existen claramente unos temas también de lo que llamamos en Colombia consulta previa y de consultar a las comunidades antes de la implementación o desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Yo creo que claramente todo esto ha influido en un estándar de transparencia, como hemos hablado. En Colombia, pues tenemos esta ley de transparencia del 2014 y claramente es una ley transversal que genera unas obligaciones para el Estado de comunicar una información, pero yo sí ahí diría una cosa y es, digamos, en el ejercicio del repositorio de Colombia, se ha derivado mucho de lo que es el marco ético, y el marco ético como tal no lo hemos considerado, no lo hemos visto como un documento vinculante, lo hemos visto como por ahora un documento pues de principios éticos y de proporcionar una transparencia en ese sentido, en un sentido ético de respeto al ciudadano, de dignidad humana, de que estas personas tienen que acceder a la información pues por el simple hecho de que las vidas de miles de personas y millones de personas están siendo impactadas por esto. Entonces, pues por ejemplo, tenemos un proyecto muy específico que ustedes pueden ver ahí en el tablero de control de Colombia, que es este proyecto para fiscalizar y ante todo para controlar posibles fraudes en programas de transferencias condicionadas. En Colombia tenemos alrededor de 10 millones de personas recibiendo transferencias condicionadas, es decir, subsidios, dinero, recursos a través de este tipo de programas, lo que llamamos ahora ingreso solidario, devolución del impuesto del IVA. Digamos, estos son unos programas de un impacto social gigantesco que cambian la vida de millones de familias y donde se están empezando a detectar fraudes a través del uso de inteligencia artificial y poder de esa forma catalogar y decir, esta persona no necesita el subsidio, esta persona no necesita de estos recursos, esta persona ha entrado aquí de una forma pues fraudulenta o queriéndose o abusando, digamos, pues del Estado y de ese derecho que tiene. Eso, en ese punto nosotros, por ejemplo, lo que veíamos es que es necesario dar una transparencia en el sentido de decir a las personas, vea, si usted va a dejar de ingresar y si usted le va a dejar ingresar un dinero y si usted va a dejar de participar de un programa tan importante, es porque hemos tenido este tipo de tecnología que funciona de esta manera e impacta de esa forma su vida. Y eso es uno de los grandes retos que hemos tenido y es cómo convencer a los funcionarios en la necesidad y en la importancia, digamos, que de tener esto. Y no porque los funcionarios no lo quieran hacer o no entiendan el por qué, sino porque a veces, exactamente lo que comentabas, me pasa, cuánta información es necesaria, qué tengo que dar, porque entonces algunos quisieran ser aún más ambiciosos y dar un acceso ya a todo el modelo y a todos los datos, o solo le doy acceso a, o solo le informo del proyecto y demás. Y ahí es donde tenemos las grandes discusiones. Y ahí es donde seguramente muchos otros ejemplos del acceso a información en el Estado es donde influyen, pero más una cultura de transparencia, influye, que se ha generado también por medios legales, influye en estas personas para proporcionar o no una cantidad de información y decir, sí, tiene sentido, así lo hemos hecho, así lo hemos visto en otros proyectos, está bien, y así los funcionarios se pueden ver un poco más motivados. Claramente existe de ahí una influencia por la cultura de transparencia que existe en el país, a eso no le escapamos, pero sí quiero en ese sentido también ser claro en que este marco ético y este tipo de iniciativas las hemos venido liderando desde un punto de vista no vinculante, que no se convierta en una, por ahora, y digamos, yo creo que está bien en ese sentido, no se convierta en algo con lo cual someter al funcionario o castigar al funcionario o incluso generarle algún tipo de inconveniente o problema, sino más un tema de incentivos, de motivar a estas personas a ese tipo de transparencia y entender el impacto de los proyectos que tienen. Entonces, eso puedo decir, digamos, esto ha sido más un tema de un marco ético que se está gestando una cultura y en el cual se está gestando también una cultura de transparencia y transparencia algorítmica, como lo hemos hablado, la cual claramente no le huye a la capacidad de transparencia, a la cultura de transparencia pública y de las entidades públicas que se ha estado gestando y creo yo, especialmente, por ejemplo, desde que existen leyes como esta que comento del 2014, casi ya hace 10 años. Entonces, ese es como un poco el estándar también que estamos teniendo en Colombia. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, José. Solamente comentarles a todos que les vamos a compartir a sus correos electrónicos en los próximos días el informe de analítico que hicimos a partir de los 50 casos. Está en diseño gráfico, así que ahí tengan paciencia, pero muy pronto lo tendrán en sus correos electrónicos. Y por supuesto vamos a hacer después difusión pública, digamos,
en las redes sociales del informe para que lo lean mucho más personas, pero todos los que asistieron hoy día lo van a tener en su correo. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que agradezco muchísimo tanto a José como a Armando por venir, por acompañarnos en este viaje. Y bueno, los dejo con Vita, que es la maestra de ceremonias, así que Vita, adelante. Sí, nos unimos a Gracias. tus agradecimientos, María Paz, por la participación, la presencia de nuestros panelistas, por también la forma en que pudiste exponer algo que es tan importante para nosotros como este camino a conocer los algoritmos públicos en el país y cómo se están utilizando estos datos, y al mismo tiempo este informe que queremos ir generando en el fondo cada año, de tal manera de poner a disposición de la sociedad y de todos los chilenos esta profundización en estas temáticas. Esto mismo, de alguna manera, es una invitación también a todos ustedes a seguirnos, además, en nuestra página web de GovLab, en donde tenemos también diversas actividades y diversos eventos y cursos de formación y diplomados que vienen también de la mano con este tema y cómo podemos ir generando en nuestra administración pública estas capacidades y poder ir caminando y avanzando en pos de la sociedad finalmente, y de la transparencia y la responsabilidad algorítmica. Así que agradecemos a todos ustedes su participación, también conocer la realidad de Colombia y cómo lo está llevando también ha enriquecido nuestra discusión y nos ha dado también, nos ha entregado un complemento muy importante en esta materia. Así que deseamos a todos tengan una excelente jornada, lo que queda del día y el resto de la semana. Les extendemos también la invitación para que puedan ser parte de todas nuestras actividades en los siguientes días de esta semana, que hemos preparado en esta feria, nuestra primera feria de ciencia de datos, que hasta el jueves 13 de enero estará disponible para todos y las inscripciones están abiertas. Y en el chat, por supuesto, están apareciendo los links también de inscripción. Así que un abrazo para todos, para todas, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, gracias, que estén muy bien. Tenemos muchos profesores que van a compartir: Romina Garrido, José Benguria, Adolfo de Unanue, Claudio Aracena, George Vega, Gabriela Denis, que está acá. Mañana hace un taller sobre la matriz de madurez de datos. Romina va a hablar de transparencia algorítmica mañana en la mañana, va a aplicar la ficha que estamos proponiendo. Así que está súper interesante. Ojalá se puedan sumar a alguno de los 7 talleres que tenemos entre mañana y el jueves. Eso. Que muy bien. Adiós. Chao. Bien.